Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga, los guarde. Les invito a que oremos en este momento y coloquemos este tiempo en las manos de nuestro buen Señor. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, adoramos y exaltamos tu nombre en esta hora y colocamos este tiempo, Señor, en tus manos, bajo la dirección de tu Espíritu, que Él nos guíe y nos deje ver a través de la enseñanza a Jesucristo, su obra, y que tú, Señor, nos ilumines cada día a través de las Escrituras para darte mayor honra, gloria, adoración y alabanza todos los días de nuestra existencia sobre esta tierra. Te honramos, te adoramos y exaltamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les invito a leer un momento primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, 4. Dice la palabra del Señor, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió conforme a nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Vemos que la Biblia atestigua de la muerte o la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en esta mañana vamos a estar viendo este tema también con relación a la exposición que vamos a estar realizando de uno de los padres de la iglesia, o un padre apostólico, quien se llamó Ignacio de Antioquía. Pero vamos a hacer un breve repaso, una breve introducción a los escritos de él, porque son 7 cartas, son muchas, pero voy a tocar algunos puntos importantes y a la vez vamos a ver también la incidencia que tuvo la patrística dentro de la formulación de los diferentes credos que tiene la iglesia a través de su historia, cómo fue en sus comienzos y cómo fue el desarrollo de esto mismo. Entonces, Ignacio de Antioquía fue un padre apostólico, muchos lo ubican desde el año 35 hasta el 107 después de Cristo. Fue un obispo en Antioquía y fue condenado a muerte y se dice que fue echado a las fieras. Sus escritos son 7, son cartas dirigidas a iglesias o hermanos que están en Éfeso, Magnesia, Trayes de Asia, Roma, Filadelfia, Esmirna y una carta que le envió a Policarpo. Y se dice que el valor testimonial de sus cartas es dominada por muchos como digno de alabanza, por su caridad moral, espiritual, y en sus cartas, cuando usted tenga el espacio, puede leer que hay un agradecimiento a las comunidades que le demuestran una simpatía y lo estimulan en medio de la prueba que él va a enfrentar con relación a la muerte y cómo va a ser presentado como uno de los espectáculos en ese momento del imperio dominante. Y él agradece ese gesto de los hermanos, ya que en medio de su prisión, de estar privado de la libertad, muchos fueron hasta donde él estaba y le brindaban ánimo
en medio del camino al martirio que le esperaba. Pero este hombre animaba a sus hermanos a decirle: no oren por mí para que Dios me saque aquí. Más bien déjenme que yo vaya hacia el encuentro de mi Señor. Inclusive cuando él escribe la carta a los romanos, él les pide eso, porque los romanos querían interceder para que él fuese libertado de esa situación, pero él dice que no, que lo dejen allí, que para él vale más estar con Cristo en ese momento que disfrutar de este mundo material. También podemos leer cómo él exhorta a las iglesias a la obediencia hacia sus superiores eclesiásticos. Es un común denominador en sus escritos el respeto y la alta estima que muestra Ignacio por las autoridades eclesiásticas. En este caso, hacia los obispos, hacia los ancianos, pastores o los diáconos. Él muestra gran estima y muestra en muchas de estas cartas que los obispos son un principio de unidad al interior de las iglesias. Podemos ver un ejemplo en la carta que él envía a Esmirna y le escribe: seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciarlos como al mandamiento de Dios. Que nadie sin el obispo haga nada de lo que atañe a la iglesia. O sea, los historiadores dejan ver a través de las cartas de Ignacio cómo había una estructura eclesiástica en ese momento. Ellos marcaban la pauta de cómo debía ser el orden al interior de las iglesias locales. Y por eso él le da estas instrucciones y escribe: nadie sin el obispo haga nada de lo que atañe a la iglesia. Solo aquellas Eucaristías, o sea, la Santa Cena, ha de ser tenida por válida que se hace por el obispo o por quien tiene autorización de él. O sea, no era la labor de cualquiera en la iglesia. En este caso nosotros comemos la cena todos los días. El querer simplemente pararse allí, partir el pan, repartir el vino. Ellos tenían una conciencia de que esto era algo dado por Dios en autoridad hacia los ministros o pastores o ancianos o diáconos o obispos que habían en ese momento. Y dice que donde quiera que se aparece el obispo, acuda allí el pueblo, así como donde quiera que esté Cristo. Allí está la Iglesia universal. No es lícito celebrar el bautismo o la Santa Cena sin el obispo. O sea, estos, como se conoce en el holgor católico, sacramentos, o en el de nosotros, ordenanzas, lo que es la Santa Cena y el bautismo, dicen que no han de celebrarse sin la presencia del obispo, pastor o anciano que esté allí al frente de esta iglesia. Lo que él aprobare, eso también es lo agradable a Dios. Ya le da cierto empoderamiento. Pero dice: a fin de que todo cuanto hagáis sea firme y válido. El que honra al obispo es honrado de Dios. El que hace algo a ocultas del obispo rinde culto al diablo. Que todo pues redunde en gracia para vosotros. Ahí ya vemos cómo estas cartas nos deja ver un orden con relación a la celebración de las ordenanzas del Señor y del bautismo, y cómo era realizado en la iglesia de los primeros siglos. Por eso es que usted dice: pero es que será que una tradición que solamente las personas que la iglesia ha designado para ministrar estas ordenanzas la hagan ellos, o pueden ser otras personas adicionales a ellos. No, ha sido una tradición en la iglesia que se celebre de esta forma. Y eso lo podemos ver también en principios de las Escrituras. Entonces, como hemos dicho anteriormente, muchos de estos escritos son históricos, no son normas para la iglesia de todos los tiempos,
pero sí nos confirma algunas prácticas que han trascendido hasta nuestros días y con base firme en las Escrituras. Unas son dignas a admirar, otras se dejan ahí quietas, no nos metemos con ellas ni tampoco las aplicamos. Ya hoy en día tenemos una mayor comprensión sobre algunos temas teológicos que apenas en ese momento se comenzaban a plantear en la iglesia. La carta de Ignacio también nos enseña la unidad de la iglesia y la defensa más importante que realiza Ignacio es que él presenta una fuerte argumentación y referencia al Señor Jesucristo en su encarnación, muerte y resurrección. Eso lo deja él ver en todas sus cartas. Tema que fue cuestionado con relación a la doctrina de Cristo desde el primer y segundo siglo, ya en la iglesia desde sus comienzos. Por ejemplo, escribe Ignacio a los de Éfeso, en la carta a los Efesios: hay un solo médico carnal y espiritual, creado e increado, que en la carne llegó a ser Dios, en la muerte vida verdadera, nacido de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el tema de la encarnación de Cristo es muy relevante para Ignacio y hace serias advertencias sobre hombres que enseñan doctrinas heréticas con relación a la persona del Señor Jesucristo. Sobre todo, hermano, no sé si usted ha escuchado hablar del docetismo o la herejía del docetismo, que atacaba la doctrina de la encarnación de Cristo. Ya los cristianos del primer siglo se enfrentaban a esta enseñanza, y esta enseñanza del docetismo bebía de las fuentes del cristianismo. Por ejemplo, escribe Ignacio en la carta a los troyanos, a estos hermanos que estaban en Asia, y les dice: pero si fuere con ciertas personas que no son creyentes, son impías, y dicen que Él, o sea, el Señor Jesucristo, sufrió solo en apariencia, siendo ellos mismos mera apariencia, ¿por qué pues estoy yo en cadenas? ¿Y por qué también deseo enfrentarme a las fieras? Si es así, muero en vano. Verdaderamente estoy mintiendo contra el Señor. Evitad pues a estos viles retoños que producen un fruto mortal, que si uno lo prueba, al punto muere, porque estos hombres no son plantados por el Padre, porque si lo fueren, se verían como ramas de la cruz y su fruto imperecedero. La cruz por la cual Él, por medio de su pasión, nos invita siendo miembros. Ahora bien, no es posible hallar una cabeza sin miembros, siendo así que Dios promete unión y esta unión es Él mismo. Entonces, esta carta, Él está advirtiendo en contra del docetismo. Y creo que aquí podemos analizar un progreso de la defensa de la doctrina de Jesucristo y cómo los credos de los concilios mantienen esta unidad alrededor de la encarnación y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo bajo diferentes enseñanzas heréticas que se presentaron en esos siglos, y cómo la patrística y los padres de la iglesia jugaron un papel de preservar la doctrina de Cristo, la cual fue ampliamente desarrollada por la iglesia. Analicemos un poco de este panorama de la época patrística con relación a los credos. Por ejemplo, vemos que el docetismo era algo que Ignacio recomienda tener cuidado. Y vamos a aprovechar esto como un enlace para ir saltando hacia los credos y la importancia que ellos tuvieron.
Pero los padres de la iglesia, los padres apostólicos, enfrentaron estas situaciones y los padres posteriores o posapostólicos o los padres apologetas desarrollaron en una gama mucho más amplia el tema de la doctrina de Cristo. Pero vemos cómo la patrística nos ayuda a que nosotros hoy gocemos de esta rica herencia. Pero el docetismo fue una herejía que enseñaba una falsa visión de la humanidad de Jesús. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro. Solo parecía. El docetismo permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. En otras palabras, enseñaba que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real y natural de carne. Afirmaba que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente y no real. Cuestionaba la verdadera naturaleza de Cristo, sobre todo su forma humana, que era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. Y hermano, esta doctrina que no salió propiamente de la iglesia, sino que era externa, atentaba en contra de la encarnación del Hijo de Dios. Y comenzó a tener cierta influencia y sobre todo que se dio al nivel de los gentiles. A nivel de los judíos estaba una enseñanza que era se me escapa el nombre ahora, bueno, después le digo cuando me acuerdo. Entonces, el problema del docetismo es que niega las verdades fundamentales del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, el evonismo, el eviodismo, tiene que ver por ahí, evonismo, eviodismo, el que lo encuentre. Pero ellos decían que dentro del judaísmo decían que Jesucristo, si era un hombre nacido de mujer, pero el papá era José, y que no era el hijo directo de Dios engendrado por el Espíritu, pero que en el bautismo Dios lo dotó de unos poderes especiales cuando Él pronuncia las palabras, y por eso Cristo va, muere y todo lo demás. Entonces, del lado del judaísmo hay una corriente, del lado de los gentiles está el docetismo. Y el problema del docetismo es que niega las verdades fundamentales del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Si Jesús no tenía un cuerpo real, entonces no murió realmente. Y si Jesús no tuvo un cuerpo físico, no pudo haber resucitado corporalmente de entre los muertos. Si la muerte y la resurrección reales de Jesucristo, sin la muerte y la resurrección reales del Señor Jesucristo en un cuerpo humano, nuestra fe sería vana, así como lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 y 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, hermanos, por lo anterior podemos leer que desde los primeros siglos la iglesia ya atestiguaba firmemente la encarnación de Cristo. Y una prueba de esa defensa de la encarnación de Cristo la podemos ver en los credos, partiendo inicialmente de uno muy primitivo que lo conocemos como el credo apostólico, que no se sabe quién lo escribió, pero sí se puede ubicar en una época muy temprana de la iglesia. El credo hace énfasis en la humanidad de Cristo. Muchas veces se ubica el credo a la Iglesia Católica Romana, pero el credo fue una confesión o esto creemos o esto creo de la iglesia. Se desconoce su origen y todo lo demás, pero sí estuvo presente con la iglesia. ¿Por qué? Dice el credo: creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María,
sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendía al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos, a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Aquí dice la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este tema de la doctrina de la encarnación de Cristo era defendido sin tregua por la iglesia en los primeros siglos. Era algo innegociable. Inclusive, hermano, leyendo un poco de historia, la fe de los que decían ser cristianos en ese momento era probada con relación a la doctrina de la encarnación de Cristo y por medio de la confesión de este credo. Dice que realizaban algunas preguntas de acuerdo al credo, como inicialmente había sido formulado. Ahora que lo acabo de leer, así fue inicialmente formulado. Y disculpen que se lo diga hasta ahora. Pero cogían a la persona y cuando iba a ser bautizada, y ya les voy a leer un poco, las probaban por medio de esto. O sea, en ese momento era tanto el ataque en contra de la doctrina de Cristo y de la encarnación, que ellos se cuidaban de que alguno se colara. Y dice Hipólito, en el siglo III, en su tradición apostólica, da un relato de cómo era la ceremonia bautismal. Y dice que cuando el que se bautizaba haya bajado al agua, quien le bautiza, imponiendo la mano, le dirá: ¿crees en Dios Padre Omnipotente? El que se bautizaba dirá: creo. Seguidamente el que bautiza, con la mano sobre él, le sumerge una vez, y después dirá: ¿crees en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido por el Espíritu Santo de la Virgen María, ha sido crucificado bajo Poncio Pilato, ha muerto, ha resucitado al tercer día, ha subido al cielo y está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y cuando haya contestado: lo creo, será sumergido una segunda vez y volverá a decir: ¿crees en el Espíritu Santo, en la iglesia del Señor? Y dirá una vez más: creo, y será sumergido una tercera vez. Entonces vemos cómo este creo, esta confesión, la iglesia lo tenía y lo aplicaba en aquellos que querían profesar el cristianismo, porque ellos querían preservar que la doctrina se mantuviese firme. Pero hermanos, eso no es un modelo para aplicar hoy en la iglesia de estos tiempos. Pero así fue como ellos quisieron administrar el bautismo. Lo administraban de esa manera, pero no es un modelo tampoco para ser impositivo ante las demás iglesias. El que lo quiera usar de esa manera, pues lo puede usar, aunque la Escritura dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa forma, así como lo están aplicando ellos, pues se mantiene dentro de lo que el Señor ha estipulado y lo administraban así. Ahora, eso no podemos decir porque la iglesia lo hacía así en los comienzos, nosotros también tenemos que hacerlo así, por lo tanto lo que habíamos hecho anteriormente no es válido, ¿no? Porque estamos hablando también de temas históricos y cómo ellos en su momento administraban estos asuntos. Entonces, esta confesión del credo inicial ayudó, hermanos, a la iglesia en esa reunión que hubo en el concilio de Nicea del 326 y duró por allá en otro concilio hasta el 381 en la formulación del credo niceno-constantinopolitano. Y podemos decir que fue una aplicación del credo ya existente, o sea, el que leímos al principio, pero ahora ya no se enfrentaba la herejía del docetismo, sino que era con relación a la primera creación de Dios, o sea, con relación a que Cristo no era hijo eterno de Dios, sino que era un ser creado, que tuvo una existencia en algún comienzo del tiempo
y estaba sujeto a modificaciones. Entonces vemos que ya pasa de un docetismo hacia lo que posteriormente se llamó el arrianismo. Vemos cómo hay un ataque a la persona del Señor Jesucristo, pero que ahora es mucho más peligrosa la herejía. ¿Por qué? Porque creía en Dios siendo el Padre del Señor Jesucristo. Creía en la Virgen María como la Madre del Señor y que tenía un cuerpo real, que había muerto bajo Poncio Pilato y había resucitado y ascendido al cielo. Y hasta allí, hermano, estaba en concordancia ¿con qué? Con el credo inicial que la iglesia confesaba y que los padres apostólicos y la patrística ha defendido. Hasta allí se estaban identificando, no había ningún problema. Pero la herejía estaba mezclada entre verdad y mentira. Y el engaño era que la verdad, en este caso, Cristo sí preexistía antes de todas las cosas y se encarnó, ellos enseñaban esto, pero Cristo era una criatura. En algún punto fue creado antes de todas las cosas creadas, pero por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces miren cómo hay una mezcla entre verdad y mentira. Entonces, en el concilio de Nicea, convocado en el 326, y si nosotros podemos ver, es una época muy temprana de la iglesia, la doctrina de Arrio fue rechazada y fue fijada la consustancialidad de Cristo con el Padre. Consustancialidad quiere decir que Dios Padre y Dios Hijo comparten la misma sustancia divina. O sea que Cristo es el mismo Dios y no es una creación de Dios. Aunque son dos personas distintas, comparten la misma deidad. Y wow, hermano, esto fue una formulación hecha en la época patrística. Y vamos a ver algunas otras reflexiones con relación a este tema que uno lo deja sorprendido también, cómo estos hombres, Dios preservando la doctrina a través de ellos. Muchas veces vemos a los hombres preservando la doctrina. No, fue Dios quien la preservaba. Porque el hombre falla, el hombre se desvía, pero si Dios no está detrás de todo esto, hoy no tuviéramos la doctrina. Y en el concilio de Nicea convocado en el 326, la doctrina de Arrio fue rechazada. Sin embargo, no se contestaron todas las preguntas con relación a la naturaleza de Jesucristo y mucho menos la naturaleza del Espíritu Santo. Por eso fue convocado otro concilio en el año 381, el de Constantinopla, en el cual la doctrina de la Trinidad, porque acá ya se toca la doctrina de la Trinidad, llega a un nuevo nivel de definición y claridad. Y se expresa la consustancialidad no solo del Padre y del Hijo, sino de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos cómo fue este desarrollo de la doctrina cristológica y de la Trinidad defendida también por la patrística. La iglesia cristiana aceptaron esta confesión de forma definitiva en el año 381. Hermano, estamos hablando de algo muy reciente allí de la iglesia y podemos decir cómo quedó esta declaración. Ahora miren cómo quedó. Estaba el primer credo, era algo muy básico el de la iglesia primitiva, había uno también de los romanos, pero todos eran con base a lo primero que ya habían enseñado la patrística. Y dice, creemos en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien fue todo hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día,
según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Ahora viene lo otro. Hasta allí podemos identificarlo con lo que la iglesia viene profesando a través de los credos del primer siglo, segundo siglo. Dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo se recibe en una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hermano, y lo más interesante de todo esto es que la iglesia guarda una unidad doctrinal confesada con el credo inicial. Declaraciones de fe definidas inicialmente por los padres apostólicos y padres posapostólicos de la iglesia aún están retundando en la teología del siglo III, IV y V. Vemos que la iglesia, hermano, no adopta o no adapta la doctrina a la época de la controversia. O sea, no cambia su postura con relación a este tema, sino que aplicó lo que la Escritura enseñaban con relación a la persona de Cristo, la cual había quedado por escrito en un credo inicial primitivo y las enseñanzas que los padres apostólicos habían defendido durante sus años de vida. Por eso, al ver la historia cristológica en la iglesia, no vemos alteraciones, sino que uno va confirmando a las otras enseñanzas que ya habían pasado y ya la iglesia había expresado en sus comienzos. Por ejemplo, al transcurrir del tiempo, en el año 451, encontramos el credo de Calcedonia. Hermano, y podemos ver cómo este credo de Calcedonia también hace referencia a los padres de la iglesia. Y dice: nosotros entonces, siguiendo a los padres, estamos hablando ya siglo IV, o sea, ya había un precedente de los padres en este tema, entre los cuales también estaba Ignacio de Antioquía. Y sigue diciendo el credo de Calcedonia: todos de común consentimos, enseñamos a los hombres a confesar a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad, consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las cosas, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundible, incambiable, indivisible, inseparable, por ningún medio de distinción de naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo lo ha enseñado, el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. Entonces, aquí uno ve que a pesar de que pasaron los siglos, la iglesia guarda una unidad temática con relación a la deidad, a la encarnación, a la muerte y resurrección de Cristo. Miren, comenzó con algo muy pequeño, pero esas formulaciones fueron creciendo con fuertes bases en las Escrituras, y cómo vemos que el hilo conductor a través de toda la historia de la iglesia se mantiene. Por eso es que usted y yo hoy vemos
estos temas de la cristología y tenemos esta doctrina definida, como decíamos en clases anteriores, y gozamos de ella gracias a que el Señor fue quien la preservó a través del tiempo para que nosotros nos llegara esa claridad hoy. Ahora bien, hermanos, cuando leemos el credo de Atanasio, vemos un desarrollo mucho más profundo de la Trinidad y de la doctrina de Cristo. Una reflexión más teológica con relación a la cristología, pero con base a todo lo anterior que ya había. O sea, no es que se descubre una nueva revelación y no, son cosas que ya están en la Biblia, que la iglesia viene enseñando, viene diciendo, pero este credo de Atanasio reflexiona con relación a unos temas un poco más amplios con relación a la doctrina de Cristo. Y hermano, aunque este credo lleva el nombre de Atanasio, este credo no fue compuesto por Atanasio. Pero dado que sus enseñanzas teológicas, bien fundadas en las Escrituras, fueron incorporadas en este credo, y dado que Atanasio era el gran incansable defensor de la ortodoxia en contra de la lucha de la enseñanza de los arrianos, es por esto que esta confesión o este credo se le ha dado el nombre del credo de Atanasio, porque es prácticamente lo que Atanasio defendía con relación a los escenarios cuando se enfrentaba a los arrianos para defender la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Y él bebió de esas fuentes patrísticas que los padres habían dejado con relación a la persona de Jesucristo. Y el contenido de este credo es un compendio, o sea, un resumen conciso, y algunos dicen que es un resumen muy extraordinario, exacto, de las conclusiones de los primeros siglos con relación a los credos, desde el 326 hasta el 451. O sea, estamos hablando desde Nicea hasta el de Calcedonia, donde la doctrina de la Trinidad y la encarnación son tratadas de manera especial. Miren, presten atención a lo que dice este credo y encontrará unas ricas perlas que han estado en la Biblia, pero que Dios ha iluminado la mente y el corazón para preservarnos hoy lo que nosotros gozamos como Trinidad y doctrina de Cristo y Espíritu Santo. Dice, todo el que quiere salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guarda esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, y otra la del Espíritu Santo, mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como el Padre, así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Y aquí es donde muchos se pierden, hermano, y los que atacan la doctrina de la Trinidad. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor.
porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Hermano, y todo eso tiene una explicación teológica y significado a través de las Escrituras, pero eso ya es para verlo hasta en seminario y también en escuela, pero es muy largo. Pero sigue diciendo, el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Entonces vemos cómo está la relación entre Padre, Hijo, Espíritu Santo y cómo era que se relacionaba. Dios el Padre, increado, pero no engendrado. El Hijo, no creado, pero engendrado eternamente. El Espíritu Santo, procediendo del Padre y del Hijo. Y sigue diciendo, hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que las tres personas son coeternas juntamente y coigual. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad, la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Y esto es muy profundo y es de mucha meditación, porque, hermano, si se niega la Trinidad, no hay salvación. Todo aquel que niega la Trinidad está condenado. Eso es lo que está diciendo aquí Atanasio y eso es lo que también atestiguaron los padres apostólicos. Por eso es que ver a personas que supuestamente confiesan a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Rey, que vino, se encarnó y todo lo demás y murió, pero niega la Trinidad, no hay salvación. Yo no sé si ustedes han escuchado de los que son los unitarios o los que defienden a los Jesús solo. Ellos hermanos, te habla con ellos y ellos parecen evangélicos y hablan de Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo, pero ellos niegan la Trinidad. Y uno dice, pero estas personas viven como cristianos y así uno cree que van al cielo, pero uno ve el testimonio de la doctrina de la soteriología o de salvación y es necesario que para la salvación esté la Trinidad presente. Y sigue diciendo, por lo tanto, el que quiera salvarse debe de pensar en sí en la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que también se crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre engendrado antes de todos los siglos y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, porque Él se sometió voluntariamente a obedecer a su Padre, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Uno, no por conversión de la deidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancias, sino por la unidad de personas, pues con el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. El que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, en donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, cuya venida todos los hombres resucitará con sus cuerpos,
y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal. Aquí y a quien no la crea fielmente no se puede salvar. Amén. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo fue ese desarrollo a través de los credos, la exposición de la doctrina de Cristo y de la encarnación. Y esto fue lo que más se defendió. Esto fue lo que más defendió la patrística. Esto fue lo que más defendieron los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del evangelio. Cristo Jesús, descendido, preexistente, descendió, se encarnó, murió, resucitó y ascendió. El tocar ese fundamento es quitarle al evangelio toda la base. Y por esto este es un tema que se trazó y se trató a través de esa línea histórica, y que usted puede ver de una declaración de un credo a algo así, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que tenemos ya una declaración bien formulada. Pero no fue que cogieron y desbarataron lo que ya hicieron, sino que comenzaron a colocar cosas que ya venían y hacer un complemento, pero no fue un complemento por fuera de las Escrituras, sino Dios iluminando a estos hombres para dejar estas doctrinas formuladas. Entonces, para ir finalizando, al analizar todo el proceso de las enseñanzas bíblicas de los padres de la iglesia, a pesar de sus diferencias y errores que se pudieron presentar, ellos son testigos y protagonistas privilegiados de la tradición apostólica o de las Sagradas Escrituras. Son los padres los que delinearon de cierta forma las primeras estructuras de la iglesia, el canon de las Escrituras, los que compusieron las profesiones de fe, precisaron el depósito de la fe en confrontación con las herejías y la cultura de la época, dando inicio a la teología, pusieron las bases de la disciplina canónica, crearon las primeras formas de liturgia y los contenidos pastorales que permanecen hasta el día de hoy en muchos lados. Por todo ello son garantes de la verdad y de la auténtica tradición, especialmente cuando existe un consenso unánime sobre una materia, especialmente en cuestiones de fe y moral. Hermanos, hasta aquí llegamos en nuestra exposición de este tema de la patrística. Ojalá usted pueda profundizar, pero hermano, no se deje. Muchas veces uno encuentra cosas allí que los seducen, pero resulta que fueron orden que ellos colocaron en la administración, que ellos pensaban que se podía hacer, pero no son cosas de aplicación a toda la iglesia, pero muchas sí son, porque están en las Escrituras. Un ejemplo, el tema de los obispos. Los obispos, ellos organizaron la iglesia de esa manera. A alguien que los supervisara a todos aquellos pastores o ancianos que había en ese momento. Quisieron imitar un principio que estuvo por allá en el libro de los Hechos, un relato histórico con relación a cómo los apóstoles hicieron un concilio, una reunión y administraron y todo lo demás. Pero cuando ya vemos que la revelación plena llega y ya tenemos el canon y todo lo demás, uno ve que esa figura de un obispo dominando sobre los ancianos en una región determinada no es algo que se sustenta en la Biblia. Pero ellos lo hicieron. Pero fue lo que ellos entendieron en ese momento cómo debía de administrarse la iglesia. Pero no es algo de aplicación para nosotros hoy. Y ese tema hay que dejarlo claro. Acuérdense que la patrística es historia y hay que tener discernimiento y equilibrio al leerlo, porque muchos se han confundido y han tirado a la borda lo que han venido haciendo en su iglesia por querer adoptar cosas nuevas, o como era del pasado o como la iglesia la hizo, quieren hacerla también hoy en día. Si quieren hacer un aporte antes de orar, Pastor Ricardo. Tengo dos preguntas, hermano. El credo de Anastasio tiene que ver con Anastasio, ¿verdad? Atanasio, sí. Atanasio, sí. Perdón, Atanasio. ¿Y de qué año fue? Lo que pasa es que es del 500 y Atanasio creo que es del 350 y pico. Ah, bueno.
Esa era mi confusión que Sí, tenía. lo que pasa es que se le coloca ese nombre porque prácticamente lo que ese credo dice es lo que Atanasio enseñaba. Ok. Pero él llegó a Atanasio, puede decir que es de los últimos, ¿verdad? Bueno, Padres. después siguió Agustín y siguieron muchos, pero sí, fue uno de los, hasta donde las formulaciones a través de los credos fue casi uno de los últimos. Agustín fue contado como de la patrística. Sí, Agustín está ahí, uno de los ¿Sí? padres. Lo que pasa es que posteriormente comenzaron a llamársele doctores. Tomás de Aquino y todo lo demás, pero Atanasio es contado también porque Atanasio es del siglo V. Y supuestamente los padres los ubican solamente uno lo ubican hasta el siglo VII. Hay otros que son mucho menos y lo ubican solo hasta el siglo IV. En eso hay pero sí, la gran mayoría, no, hasta el siglo VII, hasta el siglo IV, o hasta el siglo V, pero Agustín lo meten ahí dentro de todo ese grupo. Sí, hermano, Santo Dios. Una pregunta, hermano. Bueno, el hermano pastor hizo una de ellas. ¿Cuáles eran los concilios que en ese siglo aceptaban a los padres y aceptaban la doctrina como validez? Por ejemplo, si estamos hablando del siglo II o del siglo I, el siglo III, estaba Orígenes, por ejemplo, un gran maestro de la escuela de Alejandría. Entonces, ¿por qué no escuchamos de estos personajes, sino escuchamos de ciertos personajes? Lo que pasa es que, un ejemplo, Orígenes, creo que él tuvo problemas con relación a la doctrina que profesaba, pero de igual manera nosotros estamos tocando, lo que pasa es que la patrística apunta hacia los escritos que contribuyeron a la preservación de la doctrina que hoy en día tenemos. Entonces, de pronto hay gente que estuvo dentro de ese movimiento, pero que no se clasifica como un padre de la iglesia en la preservación de la sana doctrina. Inclusive, si no estoy mal y revisa la historia, creo que Orígenes a lo último hasta no sé si fue declarado como hereje o algo así. Entonces, por eso es que no hacemos referencia, y a muchos otros más. Lo que pasa es que hay unos que son posteriores a la época de los padres apostólicos. Estamos hablando solo siglo I y II. Pero, un ejemplo, nosotros no hemos tocado el tema amplio de Agustín. Y Agustín también, de cierta manera, contribuyó con algunos puntos en el desarrollo del dogma. Hermano, vemos en la escritura, en la historia, la evidencia de que los ministros de Cristo y Cristo siempre han tenido adversarios, pero que Dios es fiel, ha preservado su palabra. Y como dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es lo que vemos en este estudio. Gracias. Okay. Bueno, oremos para darle gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que todas estas enseñanzas sean para la gloria de tu nombre. Que tú nos des iluminación a través de tu palabra, que sea tu palabra la que gobierne y reine nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, y que los temas de historia, Señor, lo tengamos allí como algo secundario en confirmación, pero sea tu palabra lo que esté primario en nuestros corazones. Perdóname cualquier deficiencia en la exposición de este tema, y que sea tu Espíritu ayudándome y ayudando a mis hermanos cada día para ir construyendo una teología con bases firmes en la Biblia. En Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén.